Todos sabemos que con esta pandemia hacen falta recursos sanitarios, económicos y sociales. Hay que debatir igualmente cuáles son las prioridades y tener toda la información para poder definir esas prioridades y cómo actuar. El pueblo trabajador tiene derecho a saber. Hoy en Argentina encontramos el mundo al revés porque el gobierno decide sumas de dinero para tal o cual sector, pero no se sabe si eso alcanza para las necesidades que hay hoy en día con la pandemia. Y no se puede creer que la semana pasada se hayan destinado 250 millones de dólares para seguir pagando a los acreedores privados por una deuda odiosa en medio de una pandemia y una crisis sanitaria. Un verdadero plan de emergencia para las necesidades sociales del pueblo trabajador debería comenzar primero en definir cuáles son las prioridades y cuánto dinero se necesita para poder cubrirlas. ¿Cuántos test necesitamos? ¿Cuánto nos saldría? ¿Cuántos barbijos? ¿Cuánta fabricación de nuevas camas, respiradores? ¿Cuánto hace falta de dinero para cubrir un salario de emergencia de 30.000 pesos para todos los trabajadores que están en la informalidad? Y toda esa información una vez que se definen las prioridades, habría que definir de dónde se va a sacar esa plata, a quién se le van a poner impuestos, y también debería ser público toda esa información para que el pueblo trabajador pueda decir si esas son las necesidades que necesita y si se cumplen esos planes. Porque después el Estado termina destinando recursos al pago de la deuda o se pagan sobreprecios de alimentos porque a una empresa se le canta venderlos más caro. Y a las grandes empresas, ¿por qué les tenemos que creer que tienen que despedir o que tienen que cerrar, que están en crisis? ¿Quién comprueba eso? Esta semana vimos las denuncias de la juventud precarizada de McDonald's y los trabajadores decían que el año pasado las ganancias declaradas por esta multinacional fueron de 6.500 millones de dólares. Y es sabido además que hay un montón de empresas que tienen evasión de impuestos o tienen cuentas en el exterior que no son declaradas. Es decir, que ellos tienen recursos de estas empresas, pueden pagar los sueldos. El problema es que no lo quieren hacer y lo usan como una extorsión también contra los trabajadores. Cuando hay paritarias, todo el mundo discute cuánto es lo que tiene que ganar un trabajador. ¿Y por qué no se discute cuánto tienen que ganar los empresarios? ¿Quién discute? ¿Por qué no es pública esa información? Sobre el sueldo de los trabajadores, ¿todo el mundo tiene que opinar? Los trabajadores con su organización pueden exigir la apertura de los libros de contabilidad y saber la verdad sobre cuáles son los costos de las empresas, si tienen ganancias, cuál es su patrimonio. No hay que resignarse a las extorsiones que quieren imponer los empresarios con despidos y cierres. Y ahí tenemos los ejemplos de muchas fábricas que están bajo control obrero, como por ejemplo Sanón, como por ejemplo las textiles de Neuquén, que recién mencionaba Claudio de Le Carbonara, que al contrario de todos los empresarios que están cerrando, despidiendo, suspendiendo, las trabajadoras organizadas en su cooperativa crearon nuevos puestos de trabajo en medio de toda la pandemia. También tenemos a los trabajadores de Madigraf, que con el control obrero también están haciendo alcohol para las necesidades sociales del pueblo trabajador. Las cámaras empresarias, el gobierno y las cúpulas de la CGT están discutiendo si cuarentena sí, cuarentena no, y quieren decidir ellos sobre las vidas de los trabajadores cuando ni siquiera son los que, si se vuelve a trabajar, no van a ser ellos los que se expongan al contagio. Tienen que ser los trabajadores y las trabajadoras los que decidan cómo se vuelven, qué condiciones. Por eso es muy importante el ejemplo de los trabajadores aeronáuticos que hicieron su comisión de seguridad e higiene, junto a especialistas de la salud, junto a abogados. También es muy importante que el debate de si se sale de la cuarentena sea sin despidos, como están planteando también, por ejemplo, otro ejemplo internacional, las automotrices de Estados Unidos, que para evitar los cierres proponen los trabajadores la reconversión de las automotrices para hacer respiradores. Las direcciones de los sindicatos deberían dejar de hacer reuniones secretas con los empresarios y por el contrario deberían acatar o atenerse a las decisiones que tomen las y los trabajadores que van a poner en riesgo sus vidas. Si están trabajando hoy por ser servicio esencial o si vuelven a trabajar cuando eventualmente se levante la cuarentena. El tiempo hoy es un bien preciado. Por eso empezar a organizarse desde ahora los trabajadores para imponer sus condiciones es tan fundamental.
y hacerlo con la creatividad que caracteriza a la clase trabajadora, que ya lo está haciendo, que ya lo está demostrando organizándose en las redes sociales. El pueblo trabajador tiene derecho a saber y, sobre todo, tiene el derecho a organizarse y a tomar el control. ¿Es nuestra vida o sus ganancias?